El día de hoy vamos a estar viendo todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 60. Pero para comenzar, me gustaría contarles una pequeña historia que recordaba cuando estaba preparando el tema. Y tiene que ver con algo que sucedió en mi trabajo hace algunos años, como 2 años aproximadamente. En mi trabajo, pues me toca participar o trabajar con diferentes personas. Hay mucha rotación, hay mucho personal. Pero en aquel entonces estaba trabajando con una persona que la verdad trabajábamos muy bien juntos. Era muy buen trabajador, era muy buena persona. Bueno, se presentaba de esa manera ante conmigo. Y nos comenzó a ir muy bien en el trabajo. Empezamos a sacar tiempos, trabajos. Y como yo apreciaba bastante el trabajo que él estaba haciendo, yo comencé a abogar mucho por él con mi jefe y yo le decía a mi jefe, ¿sabes qué? Vamos a darle mejores contratos, porque él trabajaba como de cierta manera externo a la empresa. Entonces yo trataba de ayudarle, darle los mejores contratos y darle mejores sueldos, mejores cosas, porque se trabajaba bien con él y habíamos llegado también a tener cierta amistad, cierto compañerismo. Pero de repente, en un momento, comenzaron a fallar muchas cosas. De repente ya no salían los tiempos, había muchos problemas. Comenzaba pues parecía como si se estuviese el trabajo saboteando, ¿no? Internamente. Y yo no sabía qué estaba sucediendo, hablaba con él y él como que me decía, no, sí se puede, vamos, Eliseo, que tú. Y trataba él también de animarme y nos animábamos mutuamente. Entonces llegó un punto donde el trabajo se complicó tanto que mi jefe habla conmigo, me manda a llamar y habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Esta persona te está echando la culpa, está hablando mal de ti, está diciendo que las cosas no salen porque tú eres el culpable. Dije, pero ¿cómo yo estoy hablando con él? Él me está diciendo otra cosa, estamos trabajando muy bien. Así. Me dice, mira, y saca su celular y me enseña todos los mensajes. Le doy cuenta a otra persona totalmente que estaba, pues, totalmente tirándome todo y echándome la culpa, ¿no? De todas las situaciones. Eh, ya para ese entonces, pues la verdad, pues no sé cómo ustedes se hubieran sentido. Yo sentí una decepción bien grande porque pues en verdad yo llegué como que a considerarlo un amigo, yo abogaba por él y estaba ahí. Y pues yo me enojé primero que nada y luego también me decepcioné. Yo dije, ¿cómo es posible? O sea, hablé con él y todas las cosas no se pudieron arreglar. Él se fue de la empresa por decisión propia. Y después de tiempo, meses después, me habló que quería regresar. Y la verdad no pudimos volver a trabajar juntos, no se pudo dar. Y yo me acordaba de que, o sea, aunque habían pasado semanas, habían pasado creo que meses ya, cuando él quería volver, pues a mí se me hizo bien difícil y yo dije, no, la verdad, yo ya no quiero trabajar con él. O sea, porque él me traicionó, porque él habló mal de mí, porque él hizo tantas cosas a mis espaldas que dije, no, yo no puedo trabajar con él. Y me costó poder perdonar esa traición. A lo mejor muchas veces así nos hemos sentido, ¿no? Traicionados o dolidos con alguien que ha hecho algo a nuestras espaldas. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, muchas veces pensamos que el personaje principal o la historia principal es Esteban, ¿no? El mártir, el hombre de Dios lleno del Espíritu. Pero realmente la historia principal es la historia que cuenta Esteban, de un Dios fiel, aun cuando su pueblo fue infiel y constantemente lo traicionó. Es una historia muy similar. La única diferencia es que a mí, en lo personal, me costó darle una segunda oportunidad a esta persona. Pero nosotros vamos a ver a través de esta historia que Dios es diferente a nosotros. Dios es muy diferente a lo que yo fui, es muy diferente a lo que todos nosotros somos. Y vamos a ver que Dios, a pesar de que su pueblo constantemente lo estuvo traicionando, ofendiendo y fallando, Dios siempre fue fiel y siempre les dio una nueva oportunidad. Capítulo 7, desde el versículo 1, libro de los Hechos. Recordemos que para este entonces Esteban está arrestado, están eh, pues como en este juicio donde se están presentando testigos falsos ante él. Y el sumo sacerdote, dice versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, y él dijo, hablando de Esteban, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram
y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún ni siquiera tenía un hijo. Y le dijo Dios, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratan unos a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven que te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta se levantará el Señor de vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí.
y con los padres que recibió, que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que hiciste para adorarles, os transportare, pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hicieran conforme al modelo que habían visto, el cual recibiendo a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón lo edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaste? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también nosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sé que es un texto largo, pero era importante que pudiésemos ver el panorama completo de lo que estaba sucediendo. Esteban, en este juicio, presenta defensa, pero esta defensa que presenta Esteban no es una defensa hacia su persona, sino que él hace una defensa hacia el Evangelio, hacia su Dios, hacia lo que él cree. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que le estaban acusando? A él le estaban acusando de hablar en contra del lugar santo y en contra de la ley, según mirábamos en el capítulo 6. Entonces, él hace este recorrido y les da toda una cátedra histórica de qué es lo que realmente estaba sucediendo y lo que ellos no estaban mirando en realidad. Pero antes de entrar en qué fue lo que les predicó Esteban, me gustaría que estudiáramos o viéramos un poco el contexto de quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran estas personas? El capítulo 6, versículo 9, nos dice que estos que se habían levantado contra Esteban y que empezaron a dialogar y a tener este debate con él, nos dice que eran unos que eran llamados los libertos. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los libertos eran unos judíos que habían sido esclavos en Roma, pero que al paso del tiempo ellos habían sido liberados y habían sido devueltos a Jerusalén. Ellos estando ahí como para la cultura judía, era tan importante las tradiciones, era tan importante el linaje, demostrar que ellos eran puros, que ellos realmente eran descendientes de Abraham, de Moisés. Todas estas costumbres para ellos tenían un gran peso. Y como ellos habían estado fuera, ellos se preocupaban de que, oye, nosotros tenemos que demostrar también
que somos tan judíos como los que están aquí en Jerusalén. Tenemos que demostrar que nosotros somos tan judíos como todos ellos. Por eso eran un poco más celosos de esta manera enfurecida que tal vez los demás. De hecho, pudiéramos pensar que su religiosidad era una manera de validación de que de esa manera ellos creían que estaban siendo mejores judíos, que estaban siendo más puros, más piadosos, más buenos, porque era lo que ellos estaban tratando de demostrar con las demás personas, porque habían vivido fuera y habían sido devueltos, o eran descendientes también algunos de personas que habían sido esclavos y habían sido devueltos. De hecho, el comentarista Matthew Henry escribió en su comentario al respecto: estos hombres eran los más envidiosos de Esteban porque, habiendo sido ellos mismos esclavos en tierras paganas, pensaban que su celo por el templo los hacía más dignos de ser libres y piadosos que los demás. O sea que ellos, con esa cara de falsa piedad, de falsa religiosidad, es que ellos estaban defendiendo algo que ni siquiera era algo que conocían. Ellos estaban defendiendo y estaban pensando que estaban defendiendo el templo, que estaban defendiendo la ley, que estaban defendiendo el lugar santo, cuando realmente era solamente una máscara, una falsa piedad. También Juan Calvino escribió un comentario al respecto. Dice: cuando más carecen de la verdadera piedad, más ardientemente suelen pelear por las ceremonias para que su hipocresía no sea descubierta. Entonces vemos que ellos realmente pues estaban luchando y peleando por esto, enfurecidos, porque realmente ellos no eran personas piadosas. O sea, si vemos nosotros en los capítulos anteriores, de lo que los acusa Jesucristo, de lo que los acusa también cada uno de los apóstoles, es que ellos eran falsos. Ellos realmente decían ser piadosos, decían ser buenos, pero solamente era una imagen que presentaban con los demás. A ellos les encantaba alardear que oraban, que lo hacían en público, que ofrendaban, que hacían un montón de cosas, pero realmente sus corazones estaban llenos de maldad, llenos de hipocresía, llenos de falsa piedad. Ellos no eran personas realmente que amaban la ley y que estaban enfurecidos porque se había ofendido el lugar santo, la ley. Ellos realmente tenían una máscara de hipocresía y era lo que estaban peleando con Esteban. Porque como bien se nos ha venido predicando en semanas anteriores, así es el Evangelio. Cuando se nos presenta la verdad del Evangelio, solamente hay dos reacciones: o abrazamos el Evangelio o lo odiamos y lo aborrecemos. Y ellos lo que estaban haciendo es que estaban aborreciendo la verdad del Evangelio. Ellos no estaban abrazando la verdad, sino que con esa religiosidad, con esa falta piedad que tenían, ellos aborrecían la verdad que se les estaba presentando. De hecho, la primicia de Esteban a lo largo de estos versículos, si ahorita que los estábamos leyendo, si nos pudimos dar cuenta, fue que a pesar de que el pueblo de Dios fue a lo largo de toda la historia, fue sumamente infiel, pecador y lleno de maldad, se olvidaba constantemente de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios siempre? Misericordia. Les dio una y otra oportunidad. Dios no se olvidó de su pueblo, Dios no se olvidó de ellos, porque la fidelidad de Dios para con su pueblo no dependía de que su pueblo fuera fiel con él. Nos damos cuenta de eso. A veces creemos que nuestros actos influyen en cómo es Dios con nosotros, ¿no? ¿Me está yendo bien en la vida? Ah, entonces estoy haciendo algo bien. ¿Me enfermo? No, entonces tal vez estoy haciendo algo mal. Creemos que lo que estoy haciendo influye en cómo Dios nos ve. Claro que nuestras acciones tienen consecuencias en la vida, pero no en cuanto cómo nos ve Dios, no en cuanto cómo Dios obra con nosotros, que era lo que ellos no entendían. Ellos creían que realmente ellos estaban siendo más judíos, más piadosos, por defender este tipo de tradiciones o costumbres. Pero dentro de este discurso que les da Esteban, ¿qué les dice? Comienza hablándoles de Abraham. Les dice: bueno, Abraham era un hombre que aún cuando estaba en Mesopotamia, antes de que estuviese esta tierra donde habitan ustedes, Dios lo llamó. Y Dios, cuando lo llamó, le hizo una promesa y le dijo: a tu descendencia le voy a dar una tierra, y esa tierra ahí van a morar y van a habitar. Pero luego hace una aclaración.
dice que cuando le hace esa promesa a Abraham, ni siquiera tenía hijos Abraham. Es más, si vamos más a fondo y nos vamos a Génesis, nos vamos a dar cuenta que Abraham ya era viejo. Cuando le da esa promesa, incluso su esposa se ríe y dice, oye, pues, ¿cómo? Si ya estás viejo. O sea, ya era una persona que a lo mejor él creía ya no iba a tener descendencia, pero Dios le da una promesa y le dice que de su descendencia va a habitar en esa tierra y Dios le va a dar esa tierra. Y es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y va y le muestra la tierra y le dice, ahí van a habitar. Pero luego le dice, pero tu descendencia va a ser desobediente. Y desobedeció, y a causa de su desobediencia, ¿qué sucedió? Los oprimieron otros pueblos y fueron siervos y esclavos de otros pueblos. ¿Qué hizo Dios ante la desobediencia de ellos? Dice que fue y los rescató de sus opresores y les dio su merecido a aquellos que se habían levantado contra su pueblo. Y pudiéramos pensar, bueno, ya les dio una segunda oportunidad, aprendieron la lección, van a hacer las cosas bien. Pudiéramos pensar así, a veces pensamos así, ¿no? Los que son padres regañan a su hijo y dicen, ya le llamé la atención una vez, a la siguiente vez ya no lo va a volver a hacer. Pero los que son padres saben la verdad de las cosas. ¿Qué vuelven a hacer sus hijos? Vuelven a fallar. Nosotros volvemos a fallar. Nos equivocamos en el trabajo, en la casa, en donde sea, y volvemos continuamente a fallar. Y fue lo que hizo el pueblo de Dios. Dice que una vez que el Señor los rescató, ellos nuevamente le volvieron a fallar, y cuando estaba ahí el pueblo, ¿qué fue lo que hicieron? Vendieron a su hermano, vendieron a José, porque tenían envidia, celos. ¿Qué volvió a suceder? Hubo hambre con el pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Utilizó la maldad de ellos que habían vendido a José, y entonces utilizó esa situación para rescatar otra vez a su pueblo y lo puso en un lugar de poder para que él pudiese traerle nuevamente alimento a su pueblo. Estaban ahí, se habían acomodado y posiblemente se les estaba olvidando la promesa que Dios les había hecho hasta este momento. ¿Cuál era la promesa que Dios les había hecho? Dios les había prometido que les iba a dar una tierra donde iban a habitar, pero también les había prometido que iba a venir un descendiente de Abraham que iba a traer salvación a las naciones. Esa era la promesa que Dios le había dado. Incluso habían hecho un pacto y había habido un sello que era la circuncisión de este pacto que Dios había hecho con su pueblo. Sin embargo, asentados ahí, Dios nuevamente utiliza esta situación. ¿Y qué nos dice la historia? Dice versículo 17, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿de cuál promesa? De que tomaran la tierra que Dios les había prometido. Cuando estaba cerca este tiempo, ¿qué sucedió? Se multiplicaron. Y cuando ellos se multiplican, entonces Faraón comienza a tener miedo. Ya era un Faraón nuevo que no los conocía, y les dice, bueno, como están creciendo, los manda a matar a todos sus niños, y nuevamente comienza a haber opresión. ¿Y qué hace Dios? Los rescata de los egipcios. Nuevamente pudiéramos decir, aprendieron la lección. Pero ¿qué nos dice? Que el pueblo, estando en el desierto, después de haber sido rescatados, viendo todos los milagros, las plagas, el mar abrirse, todo lo que vieron, dice que ellos, sus corazones estaban ¿en dónde? En Egipto. Increíble, los acababan de rescatar y estaban sus corazones en Egipto, y cargaron con los dioses de los egipcios, con ellos en el desierto, como si los egipcios los hubieran rescatado. O sea, era algo increíble lo que estaba sucediendo, que habían sido rescatados y estaba todavía su corazón con los egipcios, añorando lo que tenían. De hecho, si nos vamos al libro de Éxodo, nosotros nos podemos encontrar infinidad de veces que ellos decían, no, es que allá sí podíamos comer carne, es que allá teníamos esto, y se les olvidaba que eran esclavos, que estaban siendo oprimidos, que no los dejaban adorar a su Dios libremente. Pareciera que no tenían memoria de lo que estaba sucediendo. Pero aún así, con esa rebeldía y maldad, ¿qué es lo que hace Dios? Nuevamente los vuelve a rescatar. Nuevamente la fidelidad de Dios con ellos. No por lo que ellos estaban haciendo, porque definitivamente no se merecían la fidelidad de Dios. Definitivamente ellos no merecían la misericordia de Dios. Definitivamente ellos no merecían que Dios nuevamente fuera por ellos, porque cuando Él estaba hablando ahí con Moisés, entregándole la ley, entregándole todo a hacer, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Y nos dice nuestro texto,
Estaban diciéndole a Aarón, haznos un becerro de oro que nos cuide, que nos proteja, porque Moisés se olvidó de nosotros. Estaban siendo rebeldes justo en ese momento. No merecían, en verdad, salvación de Dios. Aún con todo eso, nuevamente vemos la misericordia de Dios rescatándolos. Y continúa el relato de Esteban, defendiendo la fidelidad, la misericordia de Dios para con su pueblo, aún cuando ellos habían sido infieles. No solamente, no solamente a través de esas historias, sino que también les dice, no, Dios les estuvo enviando profetas, no, Dios les estuvo enviando personas que se levantaran y les hablaran y les recordaran el evangelio que se les había olvidado, que les recordaran que iba a venir un justo, un santo, alguien que los iba a rescatar. Y luego vienen las palabras más duras y difíciles para ellos. Les dice, bueno, pues a este justo y santo del cual hablaron los padres, los profetas, ese que tanto se estuvo esperando a lo largo de la historia, fue el que ustedes mataron, persiguieron y crucificaron. Al santo, al justo, les dice Esteban. Como les decía en un principio, esta historia no se trata de Esteban lleno del Espíritu. Esteban mismo, al borde de la muerte, él no está hablando de sí mismo, él les dice el justo, el santo, del cual constantemente Dios se preocupó por recordarles que iba a venir a rescatarlos de su maldad, de su rebeldía, de su desobediencia. Ese mismo Dios hecho carne es el que ustedes crucificaron. Nos damos cuenta la diferencia. Ellos estaban aferrados a que querían ser iguales a sus padres, que eran descendientes de sus padres. Pero lo único que tenían en común con sus padres es el pecado y la maldad que tenían. Es que al igual que sus padres, habían perseguido a Dios mismo. Que no solamente no habían abrazado el evangelio, no solamente no habían abrazado la verdad de la palabra, sino que se habían hecho sus enemigos, sus perseguidores. Ellos en verdad se habían convertido en eso que tanto estaban tratando de acusar en Esteban. Ellos acusaban a Esteban de que estaba levantándose en contra de Dios, pero realmente los enemigos del evangelio, de la palabra, de Jesucristo mismo habían sido ellos y sus actos llenos de egoísmo y de maldad. ¿De qué los acusa Esteban? Les dice duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué para ellos era tan importante esta palabra de incircuncisos? Porque ellos alardeaban que ellos tenían la circuncisión como este sello, este pacto de que ellos eran en verdad hijos del pacto, hijos de la promesa, eran descendientes de Abraham, de Moisés, y defendían a capa y espada todo lo que sus padres según habían hecho. Sin embargo, él les dice, sí, ustedes podrán tener una circuncisión física de carne, pero ustedes en sus corazones son unas personas no cristianas, no creyentes, no son parte del pacto de la promesa. Realmente ustedes decidieron tapar sus oídos, endurecer su corazón y rechazar el evangelio. Era lo que ellos habían hecho. Era lo que ellos estaban haciendo. Nos damos cuenta que la acusación que les estaba haciendo Esteban realmente era fuerte. Les estaba diciendo que ellos en verdad habían matado a aquel por el cual tanto habían esperado, que habían sido ciegos y duros de corazón, que no habían podido reconocer no solamente las palabras de los profetas, sino al justo en persona que había caminado entre ellos. Qué duro, ¿no? Qué duro que mismo Dios, siendo y sosteniendo todo el universo, no le importó tener esa posición, sino que en su misericordia, en su fidelidad tan grande, se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre y caminó y anduvo con aquellos mismos que fueron su verdugo. No solamente anduvo y caminó con ellos, Jesucristo les sirvió en gran manera. Estamos viendo a Esteban y resaltamos
que fue un gran hombre, que servía a las mesas y que fue un gran diácono. Jesucristo sirvió a su pueblo en más y mejor manera de la que la pudo haber hecho Esteban o cualquier otro hombre. Jesucristo alimentó a los que tuvieron hambre. Jesucristo sanó a los que estuvieron enfermos. Jesucristo liberó a los que estaban endemoniados o aquellos que estaban oprimidos, les trajo esperanza y paz. Anduvo con sus discípulos, se preocupó de estar con ellos, predicarles, enseñarles. Él no le debía nada a nadie en este mundo. Jesucristo no nos debe nada y pudo haber pasado una eternidad y Él, si así lo hubiese decidido, Él pudo, si así lo quisiese, pudo haber no venido a la tierra, porque Él no nos debía ni nos debe nada a ninguno de nosotros. Sin embargo, Él vino, no porque lo merecíamos o porque nos debía algo, sino que Jesucristo vino y se humilló a sí mismo, porque Él es fiel a su palabra, a su promesa, al pacto eterno que hizo para redimir a su pueblo que se había desviado. Ahí es donde está la esperanza, en que nosotros, aún cuando somos pecadores, aún cuando le fallamos a Dios, aún cuando constantemente se nos olvida los beneficios de Dios, sus bendiciones diarias que tiene para con nosotros, aún cuando estamos llenos de maldad, aún cuando tapamos nuestros oídos para no escuchar la verdad, Dios no toma eso en cuenta, sino que nos da una oportunidad nueva cada mañana, cada día, cada momento que nosotros le fallamos. ¿A poco no tenemos un Dios increíble, un Dios maravilloso, del cual nosotros podemos decir, gracias Dios, porque no merezco estar aquí? Gracias Dios, porque no merezco estar aquí. Vemos la historia y vemos todo lo que está sucediendo. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Se enojan. Se enojan a tal punto que dice que crujían sus dientes. O sea, no sé si alguna vez ustedes se han enojado tanto que agarran algo. Yo de repente cuando me sucede así con esta historia que les contaba, yo la verdad me enojé un montón y yo a puñadas y decía, ¿por qué? Me enojaba y a lo mejor no sé si llegué al punto que ellos estaban de crujir los dientes, pero yo creo que era evidente. Cualquier persona que me miraba, yo creo que mi jefe viéndome, me decía, está enojado Eliseo por lo que está sucediendo. Ellos estaban enojados, pero estaban enojados a tal punto que no solamente gritaron a grandes voces, no solamente se taparon los oídos, sino que lo mataron. Lo mataron. Y para este punto es importante que entendamos algo. La iglesia estaba pasando persecución. La iglesia no estaba pasando por un buen momento. Para este entonces ya habían sido arrestados Pedro, ya habían sido arrestados los apóstoles por predicar la palabra. No solamente habían sido arrestados, habían sido azotados y habían sido amenazados para que no siguieran predicando. Pero en este punto de la historia ya no nomás eran los apóstoles, ya no nomás eran los que predicaban públicamente. Esteban era un diácono, era alguien que servía a las mesas, que sí, tal vez predicaba, hablaba del evangelio con los que lo rodeaban, pero no era un predicador, no era un líder de la iglesia. Ya ni siquiera estaba a salvo en la iglesia ninguna persona. No solamente estaban en peligro o en persecución los líderes de la iglesia, estaban en peligro toda la iglesia. Toda la iglesia estaba pasando por esta persecución, por este peligro. Y no era solamente amenazas o burlas como en un principio. El peligro que estaba viviendo la iglesia en ese momento era el peligro de muerte. Estaban siendo amenazados con su vida. Nos damos cuenta, la iglesia seguía creciendo, pero había llegado también el momento de algo más. Lo veíamos en la historia con Moisés en el desierto, que cuando se había llegado el momento, ¿qué fue lo que sucedió? Se multiplicaron y entonces salieron a la tierra que Dios les había prometido. En este momento, ¿cuál era el mandato de nuestro Señor Jesucristo? Hagan discípulos a las naciones, multiplíquense, háblenles del evangelio. Pero ellos estaban en un solo lugar. Y esta situación de la persecución, nosotros lo vamos a ver más adelante, que es utilizado de parte de Dios para que la iglesia salga, se multiplique y vaya a las naciones y cumpla con su misión que Dios le está dando.
Pero volviendo a la historia, nosotros encontramos aquí Esteban muriendo, siendo apedreado. Solamente como referencia, la muerte de Esteban es un castigo que para ellos era el castigo que se les daba a los que blasfemaban, a los herejes. Ellos lo apedrean como si Esteban hubiese sido un hereje, eso lo podemos encontrar en Levítico. Y Esteban, al ser apedreado, al estar ahí ante la muerte, dice que él clamaba a Dios y le decía, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban entregando su vida por el Evangelio, aún siendo asesinado injustamente, él ora y pide por aquellos que lo están asesinando. Esto solamente lo puede hacer el Evangelio. No es el corazón bueno de Esteban, no es el corazón piadoso de Esteban. Es el Espíritu Santo obrando en la vida de él, aún en esos momentos difíciles, mostrándole el Evangelio. Llegamos a este punto de la historia y pudiéramos decir, bueno, yo soy como Esteban, soy bueno, yo soy esa persona a lo mejor que estoy dispuesto a morir por el Evangelio. No sé ustedes, pero en lo personal, muchas veces he luchado con ese sentir de que soy, de que soy un buen cristiano, con ese sentir de que estoy haciendo las cosas bien, que muchas veces estoy pasando por alto, que todas las cosas buenas que yo pueda hacer o todas las cosas malas de las cuales yo me puedo abstener de hacer, no me garantizan nada de parte de Dios o no me dan el favor de parte de Dios. Y cuando hacemos eso y cumplimos con nuestro rol como cristianos, y cuando hacemos eso de cumplir con nuestra lista, hacer check-in, ya fui a la iglesia, ya leí la Biblia, ya, y comienzo a hacer check-in de las cosas, como si fuera solamente cumplir, porque eso me hace o me convierte cristiano, no somos muy diferentes a estos hombres. Porque a lo mejor ellos estaban dispuestos a matar a causa de esto, pero nosotros, cuando nos ponemos en este aspecto, cada vez estamos dispuestos a más. Estamos dispuestos a más y comenzamos a compararnos, ¿no? Y nos convertimos como en ese fariseo que oraba y decía, Señor, gracias porque no soy como ese pecador. Y a veces así estamos. Decimos, sí, me falta ser un buen cristiano, pero no, mira a los de afuera cómo son peor que yo. Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Eso era precisamente lo que ellos estaban haciendo. Eran incircuncisos de corazón, no en la práctica. De nada nos sirve nosotros tener una buena práctica cristiana si creemos que eso nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. No se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestras obras, no se trata de que también la gente piense de nosotros. Claro que es importante el testimonio, claro que es importante hacer las cosas buenas, pero no para alcanzar algo de parte de Dios, no para alcanzar la salvación de parte de Dios o el favor de Dios, sino por cuanto estamos agradecidos y entendemos que Él cumplió la obra completa. Todo lo que yo pueda hacer no me sirve de nada. Todas las obras que ellos estaban haciendo para cubrir su máscara de piedad, de nada les estaba sirviendo. De nada. Ellos podían ofrendar, alardear, orar, hacer todo lo que ellos quisieran, incluso apedrear a una persona que creían o decían que estaba siendo hereje contra la palabra, y nada de eso les servía de nada, porque el único que fue santo, perfecto en todas sus obras fue Jesucristo. Y si nosotros intentamos alcanzar la salvación por medio de nuestras obras, nunca nos va a alcanzar, ni cerca vamos a estar. Porque ser salvo por obra sería una vida perfecta. Y nadie nunca en la historia lo ha sido ni lo va a ser, solamente el santo, el justo, Jesucristo. Por otro lado, podemos llegar a pensar también que la persecución acabó aquí, en esta historia, con los primeros cristianos. Pero nosotros simplemente podemos ver a nuestro alrededor, escuchar las noticias, platicar con gente que no conoce el Evangelio
Y nos podemos dar cuenta que la maldad cada día sigue creciendo más. Y que, como les decía en un principio, la verdad del Evangelio, cuando es expuesta, o es abrazada, o es aborrecida. ¿Y qué es lo que sucede ahora con la cultura de la cancelación? La gente ahora está dispuesta no solamente a cancelarte en una red social o cancelarte por algo que estás haciendo. Vemos nosotros las noticias y la gente está dispuesta a llegar a extremos tan grandes que hay persecución en las personas que incluso suben domicilios. Yo he visto que en redes sociales de repente suben dirección, teléfonos, donde trabaja la gente cuando piensas distinto a ellos. Principalmente cuando defendemos principios cristianos. Esto no termina aquí. Y si les dijera el día de hoy que el cristianismo va a ser fácil, sencillo para con los de afuera, ¿no? Es hermoso el Evangelio porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Se disfruta? Sí. ¿Podemos salir bendecidos, alegres cuando escuchamos la verdad del Evangelio? Claro que sí, porque el Evangelio es eso, buenas noticias. Sin embargo, el mundo en el cual nosotros vivimos no acepta el Evangelio de la misma manera que nosotros. Sigue habiendo persecución, sigue habiendo oposición, sigue habiendo gente que se va a levantar en contra de lo que nosotros creemos. A nosotros como creyentes, nos toca confiar en Dios. Porque así como fue fiel con su pueblo, que cuando fueron oprimidos, perseguidos, que cuando fueron maltratados, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los rescató. Nosotros podemos tener la certeza de que va a suceder eso. Pero aún que no sucediere y viviéramos una vida llena de persecución y martirio y dificultades, ¿qué fue lo que hizo Esteban? ¿Se arrepintió de haber seguido el Evangelio? No, él confió aún así en las promesas de Dios, porque la promesa de Dios sí fue que les iba a dar una tierra prometida, pero también que les iba a dar un Salvador para la eternidad. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo y en la eternidad que tenemos con Él y no lo que podamos tener en esta tierra. Nos preocupamos a veces de más por lo que van a pensar los demás, los que están a nuestro alrededor, porque no nos vayan a cancelar, porque no nos vayan a burlar, porque no vayan a perder ciertos privilegios, puestos o cosas que podamos tener en la vida. Sin embargo, nosotros podemos descansar que nuestra esperanza no está en lo que tenemos hoy. Hermanos, dos últimas cosas. Si nosotros estamos por un lado confiando en nosotros mismos, hoy es un buen tiempo para arrepentirnos, para decirle, Señor, perdóname, porque he creído que en mis fuerzas puedo hacer las cosas, porque me he olvidado de confiar en ti, porque me he olvidado de poner mi esperanza en toda la obra perfecta y completa que hizo Jesucristo. Perdóname, Señor, y ayúdame a confiar en ti. Y ayúdame que todo lo que yo haga, que yo lo haga por agradecimiento a lo que tú ya hiciste por mí y que en ningún momento llegue a pensar que esto suma en algo para lo que tú ya me has dado. Recordemos que Él es fiel y justo. No importa qué tan avergonzados nos podamos sentir, no importa qué tanto la hayamos regado, no importa si hoy mismo la regamos. Dios es fiel para con sus promesas, para con su pueblo. Y Él es tan fiel y tan misericordioso que el día de hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver nuestra mirada a Él. Pero también, hermanos, no me gustaría dejar este mensaje sin animarnos a tener esperanza en un tiempo difícil que estamos viviendo, que no solamente estamos viviendo ahora, que han vivido todos los cristianos en la historia. Un tiempo difícil aquellos que son padres que van a tener sus hijos, porque si ven muchas veces los libros, las enseñanzas que se les están dando en las escuelas, es difícil y se necesita realmente confiar en Dios, ser valientes y pedirle sabiduría a Dios para saber cómo enfrentar todo lo que se está viviendo, todo lo que van a vivir nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Así que como iglesia, no perdamos la esperanza, apoyémonos, fortalezcámonos unos a otros y oremos para que el Señor nos dé sabiduría, para que nos dé fortaleza unos con otros. Amén.